Hola queridos amigos, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos desde acá, de la tierra más bonita de la sierra, Huauchinango, Puebla. Este gran municipio que tiene alrededor de 106, 110,000 habitantes, pues busca comunicarse con el mundo. Y lo que podamos hacer a través del Face, o a través de este canal 25, pues llevarle a ustedes un ratito quizá de aburrimiento, pero pues es el placer de leer. ¿Por qué leer un libro? ¿Cuándo leerlo? Entonces es importante que nosotros no podemos dejar de lado la lectura. México necesita gente preparada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a los Estados Unidos o a los europeos que nos conquistaron, ¿sí?, a ellos les interesa tener gente ignorante, gente que no lea, gente que mejor se la pase el tiempo ahí pensando en a ver cómo meterse a su casa o hacerse ladrón o tener cualquier trabajito ahí para irla pasando. Y entonces pues dicen que hay aquí en México algunos flojos, sí hay. ¿Sí? Y esos flojos son precisamente los que están en los grupos de organizaciones criminales, porque ahí pues les pagan bastante, pero se dedican a matar gente y a matarnos entre nosotros mismos. A los gringos les da risa cómo nos matamos, entre los mexicanos, entre los colombianos, entre los bolivianos, toda Latinoamérica, queridos amigos, que son más de 26 países latinoamericanos, ¿sí?, estamos sometidos a lo que decidan los gringos en este mundo. Ellos deciden, ¿sí?, a qué hora se van a meter, ellos deciden amenazarnos, ellos deciden a qué hora, ¿sí?, y qué recursos quieren y cuándo hacer las cosas. Nosotros no somos grandes científicos, no tenemos grandes riquezas, solamente el pueblo en sí. Hay algunos ricos en este país, pero pues tienen dinero nada más, y ahí al final, como vamos a decir Carlos Slim o tal Larrea, que son, ¿de qué les sirve ser los más ricos ellos? ¿De qué les sirve el dinero si no ayudan a su país como debiera? ¿Sí? O sea, lo hacen haciendo empresas, pero explotan al trabajador, les pagan poquito, y eso al final pues es una cuestión en la que siempre hay que criticarlos. Porque el país en sí es un país, nuestro país es un país subdesarrollado, ¿sí? Apenas estamos empezando a salir con la llegada de Andrés Manuel y ahorita con un poquito con Claudia Sheinbaum, que se supone son presidentes electos por la ciudadanía y honestos. Y entonces así queremos. Imagínense ustedes que si los pasados gobernantes hubieran sido honestos, no estuviéramos mal económicamente, estuviéramos mejor, ¿sí? Pero hay tantos paisanos de nosotros que se van a los Estados Unidos arriesgando su vida, ¿sí? Y ahí está, y con malos tratos. Ahora este tipo, ¿sí?, racista, clasista que es Trump, pues los está deportando. Y así siempre siempre vamos a tener esas amenazas. Por lo tanto, yo les pido que no hay que dejarse, ¿sí? Y para eso tenemos que prepararnos, cuando menos leerse un buen libro para enterarnos de qué se trata. Y no es perder el tiempo, es leer para conocer lo que otros hacen. Y hoy traigo un libro muy bueno, ¿sí?, precisamente de un crítico de la política, de un crítico también de lo que pasa en la economía, que es Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es uruguayo, ¿sí? Nació en Montevideo en 1940, ahí se inició en el oficio periodístico publicando dibujos y crónicas.
Este señor murió en el 2015. ¿Sí? Hoy precisamente el día de ayer o antier cumplió él 10 años de muerto. 10 años porque murió en el 2015. Entonces, pues, fue un gran escritor, periodista, investigador, excelente y crítico de los Estados Unidos. Y oigan bien lo que él escribe, porque quiero comentar en dos espacios esto de la vida de Eduardo Galeano. Este libro, Las venas abiertas de Latinoamérica, de cuánto nos han sangrado, de cuánto nos han sangrado. Y vean ustedes, pues, y él lo escribió en el 78, 7 años después hace un anexo. Y esos 7 años después, vamos a decir, 1985, 7 años después escribió estas pequeñas tesis, que son un resumen de lo que viene en el libro. Y entonces dice, en el número 1, han pasado 7 años desde que Las venas abiertas se publicó por primera vez. Este libro había sido escrito para conversar con la gente. Un autor no especializado se dirigía a un público no especializado con la intención de divulgar ciertos hechos que la historia oficial, historia contada por los vencedores, esconde o miente. Oigan bien, esto es muy importante porque pues nos da un poquito de clases, ¿no?, de qué debemos hacer. Dice, la respuesta más estimulante no vino de las páginas literarias de los diarios, sino de algunos episodios reales ocurridos en la calle. Por ejemplo, la muchacha que iba leyendo este libro para su compañera de asiento y terminó parándose y leyéndolo en voz alta para todos los pasajeros. Oigan bien, este libro debe de ser un libro de texto en todas las universidades, ¿sí?, en las preparatorias, para que pues los jóvenes se interesen en hacer crítica. Todos los jóvenes que están estudiando la prepa, el bachillerato, ¿sí?, cualquiera que esté estudiando una carrera, deben ser críticos de la política, críticos de la economía. Y esa crítica va a enderezar las actitudes y las formas de caminar de muchos corruptos, ¿sí?, de mucha gente que nada más quiere robarle al pueblo. Y no podemos ya soportar gente así. ¿Por qué? Porque estamos mal económicamente como país. Ya no podemos seguir pidiéndole prestado a los Estados Unidos. ¿Saben lo que hace Estados Unidos? ¿Sí? ¿Saben lo que hace como dominador y policía del mundo? ¿Sí? Sencillamente que las grandes empresas transnacionales, aquí hay varias en México, ¿sí?, esas grandes empresas, sus ganancias, el 50% de sus ganancias se supone que se las lleva de este país y se lo lleva a su país. Bueno, de ese 50%, 25% lo deposita en sus bancos de su país y el otro 25% lo deposita en el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial para que nos lo presten a nosotros. O sea, de ahí salen los préstamos, de tu mismo dinero. ¿Cómo es posible, no? Pues ese mismo dinero que venía se lo robaban algunos malos políticos, y entre ellos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, todos, ¿sí?, incluyendo a Vicente Fox, Calderón, ¿sí?, y Peña Nieto. Entonces, es algo que a todos nos afecta y nos duele esto que está pasando. Y esto precisamente va para que nosotros también, como estos días que vienen para todos los religiosos, para todas las religiones, se supone que para los religiosos católicos, este día, mañana, pasado mañana, o el sábado, o el domingo, son días de meditación, son días para orar, para que le pidan a ese personaje gringo, Trump, que deje de estar amenazándonos,
porque solamente a través del diálogo va a entender, y quién sabe si quieran entender a la hora que quieran nos pueden invadir. Entonces, tienen más de 300 bombas atómicas en su país, imagínense ustedes, ¿sí?, lo que nos pasaría a nosotros, o a toda Latinoamérica. No, nosotros somos los patitos feos, y todavía le hacen el juego a los gringos, al gobierno norteamericano, ¿sí? El presidente Bukele de Guatemala, el otro que acaba de tomar posición en Ecuador, un tal Noboa, el presidente Milei de Argentina, la presidenta que se quedó en el lugar en el, ¿cómo se llama?, en el país este del Perú, ¿sí? Y así vean en Uruguay, en Paraguay, y un poco así como en otros países que le han servido de policías y de paramilitares a los Estados Unidos. Ah, no te pongas al brinco porque te aplacan. Y esto es lo que está pasando. Por culpa de los mismos norteamericanos, nosotros nos la estamos pasando mal. Mal. Desde que fuimos conquistados por los españoles, luego llegan los gringos, nos someten, y esa es una circunstancia terrible. Entonces, vean esto que dice nada menos y nada más que Eduardo Galeano, ¿sí?, en conmemoración a este señor. Es un buen crítico. No dejen de leerlo, Las venas abiertas en América Latina. Sé que pudo resultar sacrilegio de este manual de divulgación. Hablé de economía política en el estilo de una novela de amor o de piratas, pero se me hace cuesta arriba, lo confieso, leer algunas obras valiosas y ciertos sociólogos, politólogos, economistas, historiadores que escriben en código. El lenguaje hermético no siempre es el precio inevitable de la profundidad. Puede esconder simplemente en algunos casos una incapacidad de comunicación elevada a la categoría de virtud intelectual. Sospecho que el aburrimiento sirve así a menudo para bendecir el orden establecido. Confirma que el conocimiento es un privilegio de las élites. Algo parecido suele ocurrir. ¿Por qué dice de las élites? Eduardo Galeano cree que nada más los ricos son los que leen. Cree que nada más los millonarios de este país son los que se enteran de los libros y fueron a las escuelas. También los pobres vamos. Y también desde ahí nos podemos defender, porque a final de cuentas, ¿sí?, lo que aprendemos en ciertas teorías de ciertos catedráticos en las universidades nos dan la oportunidad de podernos enterar lo que está pasando en el mundo y lo que pasa en México. ¿Por qué tanta corrupción? ¿Qué creyeron estos políticos corruptos, que no nos íbamos a enterar? Claro que sí, los catedráticos que están en las universidades lo denuncian, por eso se incorporan a las universidades, ¿sí?, para poder denunciar con los alumnos y ellos tomen adelante, ¿sí?, esa bandera. Entonces dice aquí, uno escribe para tratar de responder a las preguntas que le zumban en la cabeza. Moscas tenaces que perturban el sueño, y lo que uno escribe puede cobrar sentido, ¿sí?, colectivo cuando de alguna manera coincide con la necesidad social de respuesta. Escribí Las venas para difundir ideas ajenas y experiencias propias que quizá ayuden un poquito en su realidad, en su realista medida, dice aquí, a despejar las interrogantes que nos persiguen desde siempre. ¿Es América Latina una región del mundo condenada a la humillación y a la pobreza? ¿Condenada por quién? ¿Por culpa de Dios? ¿Culpa de la naturaleza? ¿El clima agobiante? ¿Las razas inferiores? ¿La religión? ¿Las costumbres? ¿No será la desgracia un producto de la historia hecha por los hombres y que por los hombres puede, por lo tanto, ser deshecha? La veneración por el pasado me pareció siempre reaccionaria. La derecha elige el pasado porque prefiere a los muertos. Mundo quieto, tiempo quieto, los poderosos que legitiman sus privilegios por la herencia,
cultivan la nostalgia. Se estudia historia como se visita un museo, y esa colección de momias es una estafa. Nos mienten el pasado como nos mienten el presente. Enmascaran la realidad, se obliga al oprimido a que haga suya una memoria fabricada por el opresor, ajena, disecada, estéril. Así se resignará a vivir una vida que no es la suya, como si fuera la única posible. En las venas, oigan bien, el pasado aparece siempre convocado por el presente como memoria viva del tiempo nuestro. ¿Sí? Este libro es una búsqueda de claves de la historia pasada que contribuyen a explicar el tiempo presente que también hace historia. Esa realidad y esos libros muestran que el subdesarrollo latinoamericano es una consecuencia del desarrollo ajeno. ¿Qué quiere decir él? Nosotros estamos pobres como países, ¿sí? Más de 26 países. Ninguno es desarrollado, ninguno, solo Estados Unidos. ¿A dónde va la riqueza de México? A Estados Unidos. ¿A dónde va la riqueza de Latinoamérica? A Estados Unidos. Ellos son los que crecen, ellos son los que se desarrollan. Y ellos son los chingones de este país. Y ellos son los que mandan. Y ellos nos dicen qué es lo que debemos hacer y a cuánta gente se debe preparar. Ellos dicen qué tipo de maestros o profesores debe de haber en las primarias, en la secundaria, en la preparatoria y en las carreras. Ellos deciden. Toda la política educativa la deciden. Nosotros la diseñamos y le cambiamos un poco el enfoque. Y así, hasta la economía productiva, lo que se produce en el campo, ¿sí? ¿Qué vas a sembrar? Si siembras maíz, si siembras frijol, si siembras arroz, ¿sí? Y nos toca vivir las peores sequías en algunos estados de la República. Y si le tienes que comprar por su alta tecnología que tiene para sacar agua de la tierra, ¿sí? Y hacer que llueva. Allá en los Estados Unidos tienen las grandes cosechas. Y esas grandes cosechas pues son de maíz, de frijol, de trigo, de avena, de todo lo que queramos. Nada más que hay que comprarlas. Tenemos aquí, ya lo dije la vez pasada, más de 100 millones de hectáreas que pueden ser agrícolas. Nada más que hay gente que no las siembra. Y eso es triste. Vivir así como si fuéramos enemigos. Y eso es lo más preocupante. Vergonzante, pues. No es posible que vivamos así. ¿Cuánto tiempo aguantarán los latinoamericanos vivir sometidos siempre a la política norteamericana y a la política muy egoísta de los ricos? Oigan bien, pues vamos a un espacio y regresamos lo más pronto posible con ustedes, queridos amigos. La colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. El diagnóstico del paciente Cristian Miguel García Solís es fractura de ambos fémures. Está operado por clavo centromedular bilateral y por fractura de cuarto dedo del pie izquierdo. Presenta anquilosis en ambos tobillos, pérdida de la movilidad. De acuerdo a la escala de Daniels, presenta 1 de 5 y pues tenemos que trabajar un proceso de rehabilitación en la que vamos a incluir ejercicios, electroterapia, termoterapia para ver el progreso del paciente. Además de terapia ocupacional, ya que tiene pérdida de la movilidad en miembros superiores y tiene afectación de la pinza fina y pinza gruesa. En mi moto porque me quedo dormido, quiero regresar a mi casa en México. Quiero regresar al CRI, al DIF,
a Diego sobre todo, porque gracias a él tengo un avance que era de más de 2 años y lo he logrado en meses. Así que gracias a él me he parado, he caminado y he tenido un buen avance. Es un excelente terapeuta. Pero muchas gracias a Cri por recibirme, a Liv por estar siempre ahí conmigo. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿yo estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Gracias. Gracias por si tenemos la oportunidad de que nos estén viendo y escuchando, ¿sí? Es importante el hecho de que podamos llevarles a ustedes una información de un buen libro, Las venas abiertas, ¿sí? En América Latina, ¿sí? Cuánta sangre se derramó con la conquista, cuánta sangre se sigue derramando. Ahora nos estamos matando entre nosotros mismos. El crimen organizado es lo que hace, matarse entre los mismos mexicanos, y así en cualquier país, ¿sí? Es una bestialidad y los gringos se ríen. Ya nada más están a punto de meterse, en cualquier momento lo van a hacer, no lo van a pensar dos veces. ¿Por qué? Porque están acusando a los cárteles, ahora cárteles, ellos le llaman cárteles, o sea, organizaciones de narcotraficantes, ¿sí? Que aparecen como terroristas. Es grave esa acusación, pues, sin embargo ellos la hacen, nadie más dice nada. La Organización de Países, la ONU, ¿sí? No dice nada. Lo poco que puede criticar el secretario general, ¿sí? Guterres, él es el secretario general, es un brasileño, pero poco puede hacer, porque no, los países pueden votar en contra o a favor, pueden votar a favor de que pues no se amuele a este país, pero ellos, los gringos, lo hacen, en contra de todo. ¿Quién maneja la ONU? Los gringos, ¿sí? ¿Quién maneja esa organización, la famosa OTAN? ¿Sí? El Consejo de Seguridad, lo manejan ellos, y algunos países europeos. Ellos se reparten el mundo, ellos hacen con nosotros, ¿sí? Porque nos ven como esclavos, porque piensan que somos cada vez más tontos, ignorantes, que no sabemos ni leer, que no sabemos interpretar ni siquiera lo que están haciendo, no sabemos ni comercializar según ellos, pero están bien estúpidos, porque al final de cuentas nosotros, ¿sí? Cada vez los niños, los jóvenes se están preparando mejor para hacer las cosas bien en este, ¿sí? Futuro, que quién sabe cómo nos vaya. No quiero ser pesimista, pero como vecino de Estados Unidos es un enemigo atroz. Cuidado, si con el agua está discutiendo, ahora con los aranceles muchas cosas van a subir. En fin, hay que tener paciencia con la gente que se desespera y que quiere pues hacer de este país vernos como si fuéramos viles esclavos. Y entre ellos están metidos los ricos también van a pagar el pato. En fin, esa realidad y esos libros, dice este autor, Eduardo Galeano, ¿sí? Muestran que el subdesarrollo latinoamericano es una consecuencia del desarrollo ajeno. Que los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos, y que lugares privilegiados por la naturaleza han sido malditos por la historia. En este mundo, nuestro mundo,
de centros poderosos y suburbios sometidos, no hay riqueza que no resulte por lo menos sospechosa. Así es. ¿Sí? Nosotros hicimos ricos, ¿sí?, con la conquista española a los españoles, a los franceses, después a los norteamericanos. ¿Sí? Ellos supuestamente nos cuidan, son el policía del mundo, pero ¿de qué nos cuidan? ¿De que no nos volvamos comunistas? ¿De que no nos volvamos socialistas? ¿Qué tiene que ver una ideología con el ser capitalista si estamos mal económicamente? ¿Sí? Aquí la cuestión es de conciencia y de entender hasta dónde es posible que en un país, ¿sí?, pueda entender su propia política para progresar, para crecer. No podemos seguir manteniéndonos en la pobreza. ¿Sí? Y dice aquí, en el tiempo transcurrido desde la primera edición de Las Venas, la historia no ha dejado de ser para nosotros una maestra cruel, la historia. Sí, pues sí nos duele lo que nos hicieron los españoles. Mataron a millones de indígenas, los sometieron, ¿sí?, para que siguieran pobres. Y ahí están, todavía hay cuántas comunidades indígenas en el país en pobreza. Y solo algunos han llegado a ser caciques, ¿sí?, que superan y le prestan a la gente, ¿sí?, acompañadas de otras gentes indignas que pueden considerarse mestizos y que ya no son supuestamente indígenas. Y son los mismos internamente los que nos hacemos daño para mantenernos pobres. Y esa es una desgracia cruel, como dice Eduardo Galeano. El sistema ha multiplicado el hambre y el miedo. La riqueza continuó concentrándose y la pobreza difundiéndose. Así lo reconocen los documentos de los organismos internacionales especializados, cuyo aséptico lenguaje llama países en vías de desarrollo a nuestras oprimidas comarcas y denomina redistribución regresiva del ingreso, el empobrecimiento implacable de la clase trabajadora. El engranaje internacional ha continuado funcionando. Los países al servicio de las mercancías, los hombres al servicio de las cosas. Con el paso del tiempo se van perfeccionando los métodos de exportación de las crisis. El capital monopolista alcanza su más alto grado de concentración y su dominio internacional de los mercados. Los créditos y las inversiones hace posible el sistemático crecimiento, traslado de las contradicciones. Los suburbios pagan el precio de la prosperidad sin mayores sobresaltos de los centros. El mercado internacional continúa siendo una de las llaves maestras de estas operaciones. Ahí ejercen su dictadura las corporaciones multinacionales como dice Suisi, porque operan en muchos países, pero bien nacionales, por cierto, en su propiedad. Controlan la Organización Mundial de la Desigualdad, no se altera por el hecho de que actualmente en Brasil exporte, por ejemplo, automóviles Volkswagen a otros países sudamericanos y a los lejanos mercados de África y el cercano Oriente. Al fin y al cabo es la empresa alemana quien ha decidido que resulte más conveniente exportar automóviles para ciertos mercados desde su filial brasileña. Así también, y aquí veamos el ejemplo mexicano, ¿no?, que hay 4 o 5 empresas norteamericanas de la industria automotriz, que todas quisiera llevárselas, ¿sí?, a los Estados Unidos. Pero ¿saben por qué están aquí en México? Porque aquí en México es más barata, ¿sí?, pagar la mano de obra. Por eso, aparte de esas grandes empresas, pues ayudan a la creación de empleos, pero te someten, te sujetan, ¿sí?
El hecho de que se las pueda llevar estas empresas, pues necesitan ver si realmente, ¿sí?, allá van a encontrar que los norteamericanos que van a trabajar con ellos van a cobrar lo mismo que cobran los mexicanos aquí o en cualquier otro país de Latinoamérica. No va a ser así, ¿sí? Entonces, se puede tener presidentes como Andrés Manuel, como Claudia, que pudiéramos pensar pues que se están dejando ante la presión o el abuso, ¿sí?, o las amenazas que tienen los norteamericanos en contra de los mexicanos. Ellos están pensando quizá de manera moderada porque no nos vamos a enfrentar con ellos, ¿sí?, guerreándonos. El enfrentamiento tiene que ser con inteligencia para defender lo poco que nosotros podemos venderles. ¿Qué le vendemos a los norteamericanos? Comida, ¿sí? Y todo lo poquito que se pueda vender, algo se puede captar, porque no les vendemos ciencia y tecnología, todo lo que ellos nos venden nos cuesta el doble o el triple. Y ese es sencillamente algo de lo que está pasando. Lo tienen que pensar dos veces porque colindamos, somos vecinos. Y a cualquier empresa que quiera invertir aquí en México, y todas las inversiones que ellos hacen también, son de las mismas ganancias que nos quitan por las ventas de tantos productos chatarra que nos venden. Ese es el veneno que tenemos, ¿sí?, de tantas empresas que hay aquí, que han hecho que muchos niños en los centros escolares, ¿sí?, pues ahora estén obesos. Y eso al final es una consecuencia de la mala alimentación que estas grandes empresas transnacionales se han encargado de vendernos. Y ahí están situaciones como las que se confunden. Entonces, escuchemos otro poquito más de lo que dice esta lectura interesante. Tampoco se rompe la camisa de fuerza por arte de magia. Cuando una materia prima consigue escapar a la maldición de los precios bajos. Este fue el caso del petróleo. El petróleo que se vende a los Estados Unidos crudo, ¿sí?, ahora nos lo vende de regreso como gasolina. Y nos lo vende más caro. ¿Por qué? Porque se nos está acabando el petróleo. Lo poco que queda será para algunos años. Y eso al final es una situación en la que ven que nuestra situación económica cada vez se puede complicar, que ojalá y no. Y entonces que todos tenemos que entender que hay que integrarse, hay que unirse, ¿sí?, hay que estar atentos a todo lo que pueda suceder, ¿sí? No es fácil la tarea, aquí ni Diosito nos va a salvar, ¿sí? Hay que entender eso. Aquí solamente la unidad entre nosotros es la única fuerza. Esa fuerza es fe. Esa fuerza es la que nos da siempre la garantía de que nosotros tenemos que tener un poquito más de inteligencia ante aquellos abusivos. Entonces, amigos, uno de estos episodios es sencillamente en el que nosotros le damos pues esta lectura de esta teoría grande de conocimientos que tuvo en su momento Eduardo Galeano. Para mí es un gran personaje, el cual pues es un gusto poderles leer, aunque sean pequeños párrafos, para que podamos entender que el placer de leer nos debe dar siempre la garantía de que eso nos dé más conocimientos. Entonces es un gusto, nos vemos, sí, en la próxima. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada.
La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Listones blancos, chetita de mis amores, que vamos a Huachinango, a la feria de las flores. Enciérrate las gallinas, echa la vaca al corral, olvida ya la cocina, que hoy nos vamos a pasear. Iremos a ver primero al Señor de Santo Entierro, patrono de este lugar, a ese santo milagroso, al que vela bondadoso por nuestra salud y hogar. Que repican las campanas, oyen hasta aquí los cohetes, el parque ya se engalana con serpentina y confeti. Póngase mi chata lista para llegar tempranito a la posesión bendita del Señor Santo Entierrito. Muy bien, amigos, nuevamente dándole las gracias, ¿sí? Por, pues que ojalá ahí tenga su servidor o tengamos la oportunidad de que a través de este canal 25 podamos llegar hacia ustedes a través de la lectura. El placer de leer, ¿sí? Es un requisito necesario entre nosotros, no podemos perderlo de vista, es necesario, ¿sí? Leer, porque con ello nos enteraremos. Una persona que no lee es porque no tiene tiempo ni siquiera para él, ¿no? Entonces hay que darse el tiempo. Y con ello se van a imaginar cómo se puede vivir sin leer, sin enterarse de las noticias, etcétera. Las revistas traen buenos artículos, lo que tenga que traer, lo que pueda antojárseles para leer, lean. Siempre es necesario automotivarse, es necesario buscarle, porque a veces no lo podemos encontrar más que yendo a alguna escuela, etcétera. No, pero si nosotros tuvimos la oportunidad de terminar la primaria y ya no pudimos estudiar la secundaria, pues también ahí quiere decir que sabemos leer y podemos leer, ¿sí? Así, si no si terminamos la secundaria y también la preparatoria, pues podemos, también quiere decir que sabemos leer. Hay que darnos el tiempo. Y si no pudimos terminar una carrera, pues también tenemos que darnos el tiempo para poder leer, porque estamos más preparados, ¿sí? Y así hay tantos profesionales, ¿sí? Que pues trabajan en diferentes industrias. Y eso también es un privilegio, ¿no? De saber que tenemos por ahí buenos técnicos, buenos ingenieros, buenos arquitectos, ¿sí? Buenos licenciados, gente que ayuda, no que viene a fregar, ¿sí? Y así es. Entonces, yo creo que cuando se estudia y se tiene un poquito de ética o dignidad, pues es la defensa de entender lo que le pasa a nuestro país, que México no tiene las cosas fáciles, sobre todo cuando hay gente como Estados Unidos. Cuidado con los gringos, sobre todo el tipo de mentalidad como la de Trump. Y oigan bien lo que Eduardo Galeano escribe 7 años después de haber escrito este libro, y que da un poquito de tristeza ver, ¿no? Dice, por ejemplo, Haití, del dominio que entienden en toda Latinoamérica.
Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, o sea, de todo este continente. Ahí hay más lavapiés, o sea, hay niños que se dedican a lavar los pies, porque no usan ni siquiera calzado las gentes. Y lavar los pies se ganan 25 centavos o 10 centavos, ¿sí?, a las mismas gentes. Vean ustedes el grado de pobreza que tiene Haití. Y ahorita pues son las pandillas y varios criminales militares que se han encargado de hacer pedazos su país. Tienen una pobreza terrible, que no quisiéramos ni siquiera pensar, ¿no?, la magnitud de esa pobreza. Entonces, que niños que a cambio de una moneda lavan los pies de clientes descalzos, que no tienen zapatos para lustrar. Los haitianos viven en promedio poco más de 30 años, imagínense. Así ha de ser la alimentación. De cada 10 haitianos, 9 no saben leer. 9 no saben leer ni escribir. Para el consumo interno se cultivan las ásperas laderas de las montañas para la exportación de valles fértiles. Las mejores tierras se dedican al café, al azúcar, al cacao y otros productos que requiere el mercado gringo. No muchos juegan al béisbol en Haití, pero Haití es el principal productor mundial de pelota. Esa pelota de béisbol ahí la hacen, es una gran fábrica. No faltan en el país talleres donde los niños trabajan por $1 diario, armando cassettes y piezas electrónicas. Por supuesto son productos de exportación y por supuesto también se exportan las ganancias. Una vez deducida la parte que corresponde a los administradores del terror, el menor asomo de protesta implica en Haití la prisión o la muerte. Por increíble que parezca, los salarios de los trabajadores haitianos han perdido entre 70 y tantos, una cuarta parte de su bajísimo valor real. Significativamente en ese periodo entró al país un nuevo flujo de capital gringo. Recuerdo un editorial de un diario de Buenos Aires publicado hace un par de años. Un viejo diario conservador bramaba de ira porque en algún documento internacional la Argentina aparecía como un país subdesarrollado y dependiente, como una sociedad culta, europea, próspera y blanca. Podía ser medida con la misma vara que un país tan pobre y tan negro como Haití. Sin duda, las diferencias son enormes, aunque poco tienen que ver con las categorías de análisis de la interrogante oligarquía de Buenos Aires, pero con todas las diversidades y contradicciones que se quiera, la Argentina no está a salvo del círculo vicioso que estrangula la economía latinoamericana en su conjunto, ¿sí? Y no hay esfuerzo de exorcismo intelectual que pueda sustraerla a la realidad que comparten quien más, quien menos, los demás países de la región. Al fin y al cabo, las matanzas del general Videla no son más civilizadas que las del Papa Duvalier o su heredero en el trono, aunque la represión tenga en la Argentina un nivel tecnológico más alto. Alguien habla ahí, ¿verdad? Y en lo esencial ambas dictaduras actúan al servicio del mismo objetivo: proporcionar brazos baratos a un mercado internacional que exige productos baratos. Apenas llegada al poder, la dictadura de Videla se apresuró a prohibir las huelgas, fíjense nada más. Si alguien hace huelga, pues están prohibidas allá en Argentina. Y ahora con la llegada de Milei es peor. Y decretó la libertad de precios al mismo tiempo que encarcelaba los salarios. 5 meses después del golpe de Estado, la nueva ley de inversiones extranjeras colocó en igualdad de condiciones a las empresas extranjeras y nacionales. La libre competencia terminó así con la situación injusta
desventaja en que se encontraban algunas corporaciones multinacionales frente a las empresas. Por ejemplo, la desamparada General Motors, cuyo volumen mundial de ventas equivale nada menos que al Producto Nacional Bruto de la Argentina. También es libre ahora con frágiles limitaciones la remisión de utilidades al extranjero y la repatriación de capitales. Cuando el régimen cumplió su primer año de vida, el valor real, oigan bien, y algo que es algo inusitado, como lo dice el autor, hay fuentes insospechables, confirman que una íntima parte de las nuevas inversiones extranjeras directas en América Latina provienen realmente del país de origen. O sea, que lo que nosotros le compramos a las empresas transnacionales, ellos mismos al rato a través de un crédito nos lo regresan. Qué bonito, no, es maravilloso. Por eso, pues cuando diablos vamos a salir de pobres, ¿sí? Y esa es una situación en la que se complica siempre, ¿no? Porque no entendemos o no queremos comprender lo que los políticos en su momento dado, el nivel del Poder Ejecutivo Federal, tienen con este país. ¿Sí? ¿Cuál es el hecho de saber que, pues, nuestra economía está sujeta siempre por nuestra deuda externa? Imagínense ustedes la deuda externa que se tiene que pagar cada año. Cada año hay que pagar intereses cuando menos, porque es una deuda externa impagable. ¿Sí? Aunque el presidente Andrés Manuel la haya convertido en pesos, de todas maneras es impagable. ¿Cuándo diablos vamos a pagar? Y así como vas a crecer con esa deuda que otros presidentes de México dejaron, y que nosotros como pueblo no pudimos hacer nada por miedosos. Esa cobardía que tenemos y que sufrimos en el fondo de nuestro corazón es el coraje que se encierra en este pueblo mexicano de no saber cómo nos vamos a defender ante las embestidas. Hay que seguirse arrastrando, hay que seguir siendo esclavos, o nos gusta vivir en la pobreza. Así es. Y tenemos que seguir siendo sometidos por los gringos. Y ese al final es una consecuencia terrible, queridos amigos. ¿Sí? Por ello, pues, quiero dejarla ahí simplemente con la despedida de esta lectura, ¿sí?, que hace Eduardo Galeano. Y dice: el sistema encuentra en su paradigma en la inmutable sociedad de las hormigas. Por eso se lleva mal con la historia de los hombres, por lo mucho que cambia y porque en la historia de los hombres cada acto de destrucción encuentra su respuesta, tarde o temprano, en un acto de creación. Y así es, queridos amigos. Esta verdad que nos dice Eduardo Galeano aquí en este libro, Las venas abiertas en América Latina, es pues un dolor profundo de todo lo que hemos dejado que nos hagan. ¿Sí? Aunque nos sepamos defender, pero hay otros que han sido entreguistas. Entregan todo el recurso natural, es de los extranjeros. Casi nada es de nosotros. Las tierras que tenemos de aparente calidad agrícola no son tierras de temporal donde casi no llueve. Y las mejores tierras los tienen los extranjeros. Y así es. Entonces, el extranjero siembra lo que a él se le antoja sembrar para el mercado. Él siembra para el mercado, para hacerse más millonario. No siembra para la necesidad de la gente. Y entonces, como no tenemos tanto maíz, tanto frijol, tanto arroz, tantas oleaginosas, tenemos que comprarlas en el extranjero. Y ahí están, ¿no?, ante las desgracias naturales que se asoman. Esa es la triste verdad de lo que sucede cuando no tenemos los buenos gobiernos. ¿Sí? Sea de izquierda o de derecha, hay a veces cuestiones en las que tenemos que ser suficientemente
aceptar la derrota de siempre o aceptarnos como derrotados y seguir luchando con dignidad, ¿sí? Con poca o mucha vergüenza. Eso es el final, queridos amigos, de algo en el que vamos a un espacio y regresamos lo más pronto para concluir nuestro programa. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar, no hay lugar tan dulce como el hogar. Comparte el amor y el mundo va a cambiar si nos ayudamos, se va a mejorar. Realicemos este sueño, un lugar mejor si tú y yo realicemos este sueño juntos, sé que lo logramos si nos ayudamos. Este sueño sí será realidad. Bien, amigos, pues nuevamente las gracias, ojalá y tengamos la oportunidad de que nos estén viendo y escuchando. Hoy les voy a leer la Carta de la Tierra, ¿sí? Se las voy a leer porque el día 22 de este mes de abril, dentro de 8 días, se celebra el Día de la Tierra. Y recuerden ustedes que los países industrializados, aquellos que todos los días hacen productos y más productos para vendernos a nosotros, los consumidores, a millones y miles, somos casi 8,000 millones de habitantes del mundo, imagínense, ¿sí? ¿Cuánto se tiene que producir? Y eso pues lo controlan las grandes empresas transnacionales. Ellos controlan todo el alimento que comemos. Y esta Carta a la Tierra es precisamente por eso, porque vale la pena que la tierra está llorando, la tierra sufre, ¿sí? Nosotros los seres humanos le venimos a hacer daño, sobre todo aquel que tiene las grandes industrias. Y nosotros que somos de la clase pobre, pues nos encargamos de tirar la basura en la calle, los plásticos y todo lo que se nos antoje. Colaboramos con algo también para contaminar el ambiente. Y vivimos una crisis ecológica o una crisis del medio ambiente. Y por ello van a ser los calores más fuertes, las sequías más fuertes, ¿sí? No la podemos evitar.
son alteraciones que hay. El sol como que lo tuviéramos casi cerca, ¿no? Quemándonos. Pues eso es mucha deforestación. ¿Cuántos árboles se han arrancado por hacerse ricos algunos? Y así. Y entonces, este canto a la tierra es la carta que le hacen algunos países y hicieron un resumen de ella. ¿Sí? Y dice, estamos en un momento crítico de la historia de la tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara a la vez grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global, sostenible, fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras. ¿Quiénes son los niños? ¿Alguien sabe qué va a pasar con ellos? No sabemos, ¿sí? Porque pues todos los que ya estamos como servidor, ¿sí?, adultos mayores o de la tercera edad, en cualquier momento podemos irnos. Y eso al final pues va a ser, ¿no?, que hay que pedirle a los jóvenes y a la gente madura que ponga todo el empeño por cuidar a los niños, para que conserven esta parte de la tierra de México, y así, ojalá y en el mundo también se haga ese llamado. La tierra es nuestro hogar. La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La tierra, nuestro hogar, está viva con una comunidad singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza promueven a que la existencia sea una aventura exigente e incierta, pero la tierra ha brindado las condiciones esenciales para la evolución de la vida, la capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de la humanidad depende de la preservación de una biosfera saludable, con todos sus sistemas ecológicos, una rica variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio. El medio ambiente global con sus recursos finitos es una preocupación común para todos los pueblos. La protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de la tierra es un deber sagrado. Y finalizo con este otro párrafo pequeño que dice: la situación global o la situación mundial. Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. Las comunidades están siendo destruidas, o sea, las comunidades indígenas. Los beneficios del desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando. O sea, cada vez se hace más grande. Cada vez los ricos, que son pocos, se hacen más ricos. Y los pobres cada vez somos más pobres. La injusticia, la pobreza, la ignorancia y los conflictos violentos se manifiestan por doquier y son la causa de grandes sufrimientos. Un aumento sin precedente de la población humana ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales. Los fundamentos de la seguridad global están siendo amenazados. Estas tendencias son peligrosas, pero no inevitables. Si las podemos ir evitando, diciéndoles a nuestra gente: no tires basura en la calle, ¿sí?, no cooperes con el veneno que en un momento dado vamos a absorber los niños, cuidado con ello, queridos amigos. Pues es un gusto haber estado con ustedes, ¿sí?, y pues esperamos estar bien para estar en la próxima semana.
Hasta luego y que la pasen bien.